Gracias. Bueno, buenas tardes, presidenta, señorías, señor consejero. Agradezco su presencia. El otro día me preguntaban, con cierto interés, la portavoz del Partido Popular, la de Ciudadanos, incluso alguna otra gente, que por qué volvíamos a reiterar hoy una propuesta sobre este asunto. Si no os parecía suficiente con haberlo hecho en una ocasión y con eso haber pasado a otra cosa. A mí me sorprendió la primera pregunta. La pregunta en sí misma me pareció sorprendente. Primero porque, al haber comprobado como una vez más lo aprobado por unanimidad en el mes de febrero no tiene ninguna consecuencia, parecería de lógica parlamentaria que hubiéramos procurado entre todos intentar que tenga alguna consecuencia. Porque aquel bien que queríamos proteger o que estudiaba su protección en su momento, aquel bien sigue igual. No de bien, sino igual de mal. Sigue en el pésimo estado en el que estaba y con amenazas en ciernes sobre su futuro para el objeto que pretendíamos conseguir con aquella PNL. Recuerdo que no era solo o no era sobre todo la declaración de alguna figura de protección hacia el mismo, sino lo que era buscar su salvación ante la posibilidad de que se perdiera ese espacio para poder hacer con él, acometer con él alguna actividad que tuviera que ver con la cultura en la Comunidad de Madrid y más allá con la cultura en toda España. Ese era el objeto. Cuando digo que no se hicieron grandes cosas, me remito sencillamente a las contestaciones que la propia comunidad iba dándonos sobre nuestra preocupación, al respecto de nuestra preocupación, preguntando directamente, sin ningún tipo de subterfugio, qué se ha hecho en este momento para conseguir el objetivo que se pretendía. En la primera se nos contesta, en el mes de junio, mejor dicho, que nos encontrábamos ante un edificio, una casa que no tenía ningún valor arquitectónico y que, por tanto, pues no se podía declarar o proteger dentro de lo que la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid pretendía y permitía. Todo esto así, esperando que haya fe en que creyamos con lo que nos dice, porque no se presenta ningún estudio valorativo, ningún informe que señale en qué se incurre, cuál es el problema, qué se dificulta. Miento, se nos dicen algunas cosas, se nos dice no tiene ningún valor arquitectónico, no es, por tanto, un edificio bello. Nadie dijo nunca que lo fuera. Yo, precisamente, en esa colonia hay edificios mucho más interesantes desde el punto de vista arquitectónico, pero casi ninguno coincidirán conmigo, incluso aquellos que consideran de poca importancia proteger esta casa, que ninguno con tamaña historia. No hablábamos nunca, por tanto, de la belleza, sino de lo que allí pasó. Sobre eso, digan que no, el señor consejero dice que no firmaba ninguna cosa. Yo, consejero, no firmaba ninguna cosa, por lo tanto, debe ser autor intelectual, pero no material. Pero, en cualquiera de los casos, ni en ningún momento se nos ha motivado cuál es el argumento que podemos incluso terminar aceptando cuando se nos motive y se nos diga por qué es imposible, dentro de la legislación de la Comunidad de Madrid, proteger esta casa. Por tanto, primero, porque no se cumplió lo dicho, no se hizo eso, y después sí es cierto, la segunda parte que decíamos es que en aquella requerimiento para que se convocara o se nos dijera qué había pasado con la petición de una reunión a tres partes, Ministerio, Ayuntamiento y Comunidad, para hacer la otra posibilidad con la que salvaguardemos la historia de la poesía española del siglo XX, que será así, lo quieren ustedes o no. Lo que voten ustedes, eso, o votemos todos, pues será en todo caso un problema, podrá ser un problema irremediable, pero que ese espacio que Mediterránea 3 es la casa de la poesía del siglo XX español, eso no se lo puede usted robar a los españoles, por mucho que ustedes insistan en no protegerlo. Pues la segunda parte que decíamos es que ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la reunión que estaba prevista? La primera vez se nos dijo, no se nos dijo nada. La segunda, que se les había comunicado y ambas instituciones, Ayuntamiento y Comunidad, se había dicho que bien, que estarían dispuestas. Salvo que el consejero, y nos dirá ahora que sí, nos diga que ya se ha producido la reunión, luego le requeríamos a que no solamente nos dijeran su disponibilidad de verse, sino su disponibilidad de reunirse para intentar encontrar esa solución, esa otra solución, que es la adquisición de la casa, y, por tanto, después, una vez adquirida, la protección suficiente para encontrar con ella ese destino cultural que creo que todos podríamos coincidir que era el más interesante para ese espacio. Bueno, no hay tampoco noticia de eso, tampoco tenemos noticia. Por tanto, si no hay cumplimiento, si no hay noticia y si además sigue siendo absolutamente incomprensible, pero incomprensible no para mí, no para los que estamos aquí, ni tan siquiera, y aprovecho para saludar, para la gente que está trabajando mucho y bien
por esa tarea a la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, no para ellos solamente, sino para el mundo de la cultura de aquí de fuera, que se sorprende cuando un bien como este tiene tan poca atención. Se nos decía también el otro día, hombre, pero es que durante 20 años o más, no se ha hecho nada. Menudo consuelo. Menudo consuelo que busquemos en lo no hecho respuesta a lo que tampoco hagamos ahora. Señorías, nosotros hemos pretendido y hemos planteado aquí dos acciones. Una primera, que era que, hombre, no solamente manden una carta para ver la disponibilidad de que la gente se vea, sino procuren convocar la reunión para poder dar pasos en la posible adquisición del edificio, que, por cierto, sigue teniendo ofertas y novios y novias, porque no sea que cuando lleguemos sea tarde y esté vendido o en otra peor circunstancia. Hagamos algo por eso. Por eso convoquemos la reunión con ese objetivo a la mayor rapidez. Y en la otra señalábamos una posibilidad, que era la declaración, ya que ustedes no encontraban belleza singular ni nada dentro suficiente, y la historia de lo que pasó allí también les importaba un rábano, hablando en castellano, en este caso más de Cela que de Aleixandre, pues en este caso les decía que viéramos la posibilidad también de buscar otra fórmula dentro del patrimonio. Buscábamos aquella de sitio histórico. No era tampoco una lucubración nuestra ni una locura, sino hemos visto que hay cosas que se crean en sitio histórico en la Comunidad de Madrid que tienen singularmente importancia, pero también puede tener la Casa de Aleixandre. A ejemplo de ello pongo dos solamente. Dos solamente porque lo demás me parecía excesivo. Pues una incoación en Somosierra por una batalla que se produjo, además perdimos, tradición de algunas partes de España celebrar justamente las derrotas, interesante, y, por ejemplo, también la declaración de bien de interés cultural en su calificación de sitio histórico de lo que fueron las cuadras de San Isidro. Sin duda alguna, me parece perfectamente, pero que en la propia declaración, quiero recordarse a ustedes y les invito a que la lean, se decía que, hombre, historia, lo que es historia no parecía. Sí era tradición y, por tanto, se consideraba que la tradición podría permitir esa incoación de expediente y en ningún momento se señala la belleza, porque pueden ustedes saber el edificio que bello tampoco es. Pero me parece muy bien que esté. Hombre, si entre la cuadra de San Isidro y la batalla perdida no han encontrado espacio tampoco para Vicente Aleixandre, tienen ustedes y tenemos todos un problema. Nuestro afán y nuestra voluntad ha sido llegar al consenso y al acuerdo, y hemos ofrecido, por tanto, ese consenso y acuerdo. Yo quiero agradecer, en este caso, a los grupos de Ciudadanos que han presentado una enmienda que no hemos podido coincidir finalmente en su redacción, porque en nuestra opinión invocaba la participación del Gobierno de España en un asunto en el que no es pertinente ni tiene competencias, pero sí quiero agradecer al menos su voluntad, que al menos demuestra que algo le interesa al asunto. Quiero agradecerlo, por tanto, con independencia de que no haya habido acuerdo. Y hemos acordado con Podemos una transaccional en la que ambas partes hemos encontrado espacios para ambas cosas. Solicitar la incoación de un expediente de determinada fórmula, me queda poco tiempo, no entro tanto en ello, y la segunda parte, que además de esa mesa en la que le ruego, señor consejero, que usted capitanee, pivote e insta que se reúna para ver la posibilidad de que lleguemos a hacer una oferta antes de que no haya oferta que hacer, en esa posibilidad de esa mesa se constituye un grupo de trabajo, esta asamblea, en el que participemos todos los grupos, participe también la asociación, participe todo el interesado, para poder seguir el desarrollo de este asunto, que es de vital importancia para quien ama la cultura y la historia de nuestra comunidad y de la poesía y de la cultura, y también podamos encontrar e ir viendo, en caso de que esto tenga un alumbramiento feliz, podamos ir viendo, señorías, qué destino le damos. Para nosotros está claro, para la Asociación de Amigos está clara, para la Asociación de Poetas está clara, para mucha gente está clara. No puede ser otra cosa que la Casa de la Poesía Española del siglo XX. Es una reclamación que tiene muchos años, pero no tendrá caducidad. Termino, como les decía antes, por mucho que nos empeñemos y miramos para otro lado, Benitonia III es y será la Casa de la Poesía Española. Muchas gracias.